Buenas noches, gracias a Dios que nos permite estar aquí un miércoles más para seguir estudiando su palabra. Hoy vamos a estudiar primer libro de Reyes, capítulo 4. Pues vamos a orar para empezar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Dios, porque nos has rescatado de las tinieblas a tu luz admirable. Y Dios, tienes cuidado de nosotros. Y a través de todo lo que tú nos has dejado en tu palabra, Señor, nos instruyes, nos alimentas, nos limpias con tu palabra, nos lavas, nos sostienes, nos fortaleces, nos transformas. Es poderosísima tu palabra, Dios, y abrimos nuestro corazón y nos disponemos para que tú, mi Dios, obres en cada uno de nosotros conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a darle lectura a este capítulo y vamos a estar estudiando qué es lo que Dios quiere hablarnos. Dice, reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel, y estos fueron los jefes que tuvo: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, Elioeref y Ahías, hijos de Sisa, secretarios: Josafat, hijo de Ahilud, canciller; Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército; Sadoc y Abiatar, los sacerdotes; Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores; Zabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey; Aizar, mayordomo; y Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Y estos son los nombres de ellos: el hijo de Ur en el monte de Efraín, el hijo de Decar en Maacás, en Salbim, en Bet-Semes, en Elón y en Bet-Anán; el hijo de Esed en Arubot. Este tenía también a Soco y toda la tierra de Efer; el hijo de Abinadab en todos los territorios de Dor. Este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón; Baana, hijo de Ahilud, en Taanac y Megido, en toda Betseán, que está cerca de Zeretán, más abajo de Jezreel, desde Betseán hasta Abel Meola, y hasta el otro lado de Jocmeam. Y el hijo, de Geber en Ramot de Galaad. Este tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galaad. Tenía también la provincia de Argob, que estaba en Basán, 60 grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce. Ainadab, hijo de Ido, en Mahanaim. Aimás, en Neftalí. Este tomó también por mujer a Basemat, hija de Salomón; Baana, hijo de Usai, en Aser y en Alot; Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar; Simei, hijo de Ela, en Benjamín; Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, la tierra de Seón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar, en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas, porque él señoreaba en toda la región del oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todo los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes,
y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Ezraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Y vemos aquí que estábamos estudiando la semana pasada el capítulo 3, cómo desde el principio, en los primeros años de su vida, Salomón tuvo esa sensibilidad para reconocer que necesitaba sabiduría para lo que Dios lo había puesto, para ser el rey sobre Israel. Pero cuando vino a pedir sabiduría para gobernar su reino, ya había comenzado un hábito que más tarde traería una completa ruina a su vida, ¿verdad? Porque selló un pacto con Egipto al casarse con la hija de Faraón, y eso lo vemos en los primeros versos del capítulo 3. Así es que fue la primera, fíjate, nada más de cientos de esposas con las que se casó por razones políticas. Al hacer esto, Salomón fue en contra no solo de las últimas palabras de su padre, del rey David, sino también de las órdenes directas de Dios, ¿sí? Entonces vamos a ver de qué manera él organizó todo el reino. Eso lo vemos en el capítulo 4, a esto se refiere. Es toda la organización que realizó Salomón. ¿Y cuál es el reto? ¿Qué es lo que nos enseña este capítulo a nosotros? Que debemos ser los líderes que Dios espera que seamos tú y yo, donde Dios nos pone a servir. No líderes como para mandar y tú aquí, tú allá, no, sino el que dijo el Señor Jesús que el que quiera ser grande entre nosotros, ¿qué tiene que ser? Servidor, tiene que ser siervo. Ser fiel a lo que Dios le ha llamado. Y vamos a ver los oficiales de Salomón. Vamos a ver primeramente del verso 1 al 6. Y vemos que dice aquí que Salomón en el verso 1, reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. Fíjense bien, con frecuencia se dividía Judá de las otras tribus. No sé si se acuerdan de cuando estuvimos estudiando segundo de Samuel, que incluso en algún momento Judá se quedó con David y Israel dijo que no, y luego finalmente se unifica después de que se había levantado en armas su hijo Absalón. Pero aquí está hablando de que la prosperidad de Salomón al frente de todo Israel habla de que había unidad en las 12 tribus. Y este primer verso nos habla de cómo mantenía unidos Salomón a los de Judá con todo Israel. Fíjense que la unidad es un factor importantísima para que un país prospere. Desde una familia a una congregación, a cualquier lugar, si hay unidad, hay bendición, hay prosperidad, porque donde hay división, hay destrucción. Y esto lo dijo el Señor Jesús en Mateo 12:25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Lo más difícil de convivir entre el pueblo de Dios y en general, ¿verdad?, es decidir hacerlo, porque la unidad no la puede lograr el que está dirigiendo, el líder. No puede decir, desde hoy todos vamos a ser uno, todos vamos a ser uno solo. No, cada uno de nosotros decide estar en esa unidad. ¿Y cómo puedo mantenerme en esa unidad? Cuando obedezco lo que Dios dice. Los 2 primeros mandamientos, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Y como lo hemos visto, Jesús no nada más dijo que lo ames como a ti mismo. Jesús dijo, ámense unos a otros como yo los he amado. Y Jesús nos amó tanto que fue a la cruz para morir por cada uno de nosotros.
Bueno, aquí nos hace una lista de todos los jefes que tuvo Salomón. Tenía una sabiduría, pues con un entendimiento que él organizó toda la nación. Quién iba a estar al frente de cada cosa, y él podía ver que las cualidades que había en cada uno y los acomodó de manera perfecta. Así como tuvo la sabiduría para ver de estas dos mujeres cuál de las dos era la madre de ese bebé por el que peleaban, ¿verdad? Así tuvo la sabiduría para organizar toda la nación, ¿sí? Cada líder que él eligió, pues era perfecto para la tarea a la cual lo había llamado. Salomón era un líder de líderes. Ningún líder sabio hace todo él solo. Debe todo buen líder aprender a delegar responsabilidades. Acuérdense cuando estaba Moisés con toda la multitud, todo el pueblo, y su suegro le habló y le dijo: este pueblo y tú van a acabar mal, van a perecer. Tienes que levantar, ¿verdad?, personas responsables, íntegras, para que te ayuden a atender a todas las necesidades. Si en una congregación, por grande o chiquita, es abrumador atender todas las necesidades de cada persona, de cada familia que requiere atención, que quiere ser escuchada. Ahora no imagino lo de una nación entera que necesitaba ser escuchada, que tenía que dar respuesta a sus necesidades, y Salomón tuvo esa sabiduría. Tuvo esa capacidad, ¿verdad?, de ver las necesidades y de entrenar y emplear a cada persona perfecta para cada área, para cada lugar que se necesitaba. Levantó sacerdotes, secretarios y un canciller. Y el gobierno de Salomón, fíjense cómo tuvo ese entendimiento y la estructuró de tal manera que es muy parecida esa organización que él realizó con la que tienen las naciones actuales. Así es que Dios le dio un entendimiento, una sabiduría impresionante. Y el liderazgo de Salomón estaba perfectamente bien organizado. Cuando está uno a cargo de un ministerio solamente, no de toda una congregación, quisiera uno tener todo ese entendimiento a veces, y le pide uno a Dios para que todo quede bien, ¿verdad? Para que todo quede organizado, para que todas las personas queden atendidas, para que no se nos vaya nada, que no descuidemos. Y Dios le dio esa capacidad a Salomón. Del verso 7 al 19 vemos los gobernadores de Salomón, que levanta 12 gobernadores sobre todo Israel. Y estos hombres eran responsables, como ya lo leímos, de que dieran tributo cada distrito en individual por un mes al año. Y estaban estrictamente separados por las fronteras, no como fronteras, sino de acuerdo al monte, a la tierra, a la provincia. Si se acuerdan ahorita que lo leímos, mencionaba a tal que estaba en el monte y que estaba en la tierra y en la provincia. Y cada uno, él acomodó eligió a esos 12 gobernadores. Y cada uno de ellos estaba obligado por un mes en el año a traer todo el sustento. No era con dinero, sino era pagado con grano, con ganado, con harina, los cuales eran usados para sustentar a la corte real y al gobierno central. A todo el que dice aquí, menciona la palabra, todo el que se sentara ahí a la mesa con el rey Salomón, todos tenían que quedar ahí con esa porción. Y parece ser que ninguno de los gobernadores respingó nada, como que todos estuvieron de acuerdo. Aquí no dice que alguno dijera: oye, es demasiada carga. Y ahorita vamos a ver que la cantidad que tenían que proveer era enorme, enorme. Yo no me imagino toda esa cantidad de comida. Y Dios permitió que la nación de Israel tuviera prosperidad en todo el reinado de Salomón. Había paz y prosperidad. ¿No es lo que todas las naciones quieren? Y lo que todos queremos, ¿verdad? Queremos estar en paz y pues tener prosperidad. Dice aquí, ¿verdad?, en el verso 20, que Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar, en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose.
El reinado de Salomón fue la edad de oro de Israel como nación. Porque aquí nos está narrando, ¿verdad?, que la población crecía robustamente, que fue una temporada de mucha prosperidad, y esto les permitió tener mucho tiempo libre. ¿Y qué se busca cuando está satisfecho y hay tiempo libre? Pues perseguían, ¿verdad?, los placeres, todo tipo de placeres. En el verso 21 dice que Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Salomón, como vemos, él no era un guerrero ni era un general como lo fue su papá. Esta paz que él disfrutaba, ¿quién la había conquistado? Su padre David. David la ganó, David la conquistó y se la entregó, ¿verdad?, así como en una charola de plata al hijo. Ahí la tenía. Y vamos a ver qué es lo que Salomón hace con todo esto. Y también pues Dios le dio esa gracia de estar en paz con todas las naciones de alrededor. Él tuvo un tiempo de paz. Y vamos a ver cuál era la provisión diaria. Escucha, era la provisión diaria para Salomón. Era una comida excepcionalmente abundante para la casa de Salomón y para toda su corte. Dice algunos que algunos han hecho estudios acerca de la cantidad de comida que habla aquí la palabra, y que era para alimentar entre 15,000 y 36,000 personas. Y está hablando de esta provisión por día. Pues yo siento que era una provisión muchísimo más grande que la que requerían, ¿sí? Y dice que esta provisión tan abundante, tan sobreabundante, era un indicador de la prosperidad de la nación. Pero fíjense, lo leímos hace un momento, toda la cantidad de toros, de garina, de aves, de ciervos, aquí lo tenemos mencionado, y sí, de verdad es una cantidad inmensamente grande, ¿sí? Yo no sé qué harían si se la acababan todos en un sol, pero era por día, o sea, no me imagino, y que 10 bueyes gordos y que 100 ovejas y tantísima harina, más todo lo demás que acercaban allí a su mesa. Y vamos a ver qué dice aquí Proverbios 30, verso 8 y 9. Aquí estamos viendo una prosperidad, pero más yo pienso que lo que dice aquí en Malaquías, que abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde, pero aquí era una cosa extrema. Pero vamos a ver qué enseñanza hay para nosotros acerca de esto. Sabemos que Salomón se desvió. Él no se sujetó a Dios. Él empezó a hacer las cosas por su cuenta, y como tenía la sabiduría y la capacidad, como que él se siguió y dijo, no, pues yo puedo, y no buscó a Dios. Así como David, que cuando había guerra, pues él iba y le preguntaba, o cuando pecaba, iba delante de Dios y le pedía perdón. Salomón como que dijo, ya tengo la sabiduría, tengo todos los medios en sobreabundancia, así es que yo solo puedo, así como que Dios no te necesito, yo voy a ir a hacer alianzas con quien yo quiera, voy a gobernar como yo quiera, ya tengo la capacidad que necesitaba para hacerlo, así es que no te necesito, Dios, y se siguió. Y en Proverbios 30, 8 y 9 dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Dios, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Mientras Dios sea el primero en mi vida, mientras Dios sea lo primero en mi vida, Él me guiará y me proveerá de lo necesario. Y dice uno aquí, ay no, pero es que Salomón se desvió porque tenía de una manera exagerada todo lo que él necesitaba, todo lo que él quería lo tuvo, pero no a puños, no sé cómo nombrarlo, a cantidades gigantes. Pero hay veces que no es necesario que el hombre tenga estas cantidades para desviarse.
Hay veces que con un poco de dinero ya se pierden, ya se van al mundo, ya se les olvidó que Dios les proveyó. Hay gente que recibe lo que necesita de parte de Dios, se da media vuelta y se va, ¿sí? Hay gente que no necesita tener lo que tiene Salomón y apenas recibe lo que quiere y se va, el trabajo que quería, la sanidad que quería, lo que sea que esté pensando, ¿sí? Una familia se apartó de Dios porque Dios les dio la casa que querían. O les da el trabajo y se olvidan que ahí está Dios. O les da el dinero y luego ni es tantísimo dinero, pero ya como que se vuelven locos con eso y ya se abrazan de la bendición y se olvidan del Dios de la bendición, ¿sí? Y nosotros debemos ser sabios. Aquí en este proverbio, ¿verdad? Habla algo muy interesante. Dios sabe quiénes somos. Dios sabe qué hacemos. Dios sabe qué hay en nuestro corazón realmente. Y hay veces que oramos y Dios dame, y Dios dame. Hay veces que Dios no contesta porque sabe que si nos da las cosas, nos vamos a dar media vuelta y no nos vamos a acordar de Él. Y vamos a hacer lo que Salomón, nos vamos a seguir nosotros porque pues, ya tengo lo que quería. Entonces, Dios ya no te necesita. Vamos a ver del verso 24 al 28 la estabilidad política del reino de Salomón. En el verso 25 dice, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Esta es una expresión proverbial para un tiempo de paz y prosperidad, el que cada uno estaba debajo de su parra y debajo de su higuera. En Miqueas 4:4 dice, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca del Dios de los ejércitos lo ha hablado. Zacarías 3:10 también habla de este proverbio. Dice, en aquel día, dice Dios de los ejércitos, cada uno de ustedes convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Está hablando de tiempos de paz, de prosperidad, de tranquilidad, de seguridad, ¿sí? Porque aún tenían paz con los enemigos, internos y externos. Y habla aquí en el verso 26, también como todos los excesos de Salomón, dice aquí que tenía 40,000 caballos. 40,000 caballos, yo ni me imagino esa cantidad de caballos. Y la cantidad de caballerizas para que estuvieran. O sea, imagínense, o sea, estas son cantidades inimaginables. Pero este hombre, al tener todo esto, desafortunadamente también en esto nos muestra que Salomón no tomó la palabra de Dios con la seriedad, con el compromiso que debió tomarla. Vamos a leer Deuteronomio, quiero que vayamos a Deuteronomio 17, por favor. Y vamos a ver que el Señor les dio indicaciones cómo debía ser su rey. Y de hecho aquí en capítulo 17 de Deuteronomio dice instrucciones acerca de un rey. Y vamos a ver lo que Dios está hablando aquí y lo que Salomón tuvo en poco. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escoja. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Y vemos aquí las indicaciones. 16. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Señor les ha dicho, no volverás nunca por este camino. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la cantidad de caballos, y ahí dice que también tenía los jinetes para esos caballos, era su poder militar. Entonces, si tenía tantísimos caballos, pues su confianza estaba en los caballos y los jinetes y no en Dios. Ya él estaba diciendo, no necesito de ti, Dios, yo me proveí de todo lo que necesito. Además de que también fue un reino de paz, no necesitaba tantísimos caballos. Y sin embargo, él también, y además no nada más
se trajo los caballos de allá de Egipto, sino se trajo a la hija del faraón. Y luego en el 17 dice, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Sí? Ahí le vamos a dejar. Así es que, como podemos ver, Salomón tuvo mucha sabiduría para disertar sobre todo, sobre los comportamientos humanos, sobre los animales, sobre las plantas, sobre los peces, sobre todo. Pero no se detuvo a aplicar esa sabiduría en él mismo, en su propia vida. Vamos a ver del verso 29 al 31 la sabiduría de Salomón. En el verso 29 dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. En estos años gloriosos del reino de Salomón, él utilizó esta gran sabiduría que Dios le dio. Pero tristemente no siempre utilizó esta sabiduría para hacer lo bueno, porque se deslizó en su devoción y adoración a Dios y se apartó. Y vamos a ver aquí adelante un poco de eso en primer libro de Reyes 11, aquí adelantito en el capítulo 11. Y vamos a ver cómo este hombre en el verso 1, pues les digo, él tuvo toda la sabiduría para entender los misterios de la naturaleza, de los animales, los comportamientos humanos. Sin embargo, él no se sentó a comer de esa sabiduría, a aplicarla en su vida. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Dios había dicho a los hijos de Israel, no se llegarán a ellas, ni ellas se llegarán a ustedes, porque ciertamente harán inclinar sus corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. El que le dio la paz con todos los reinos y demás fue Dios. No necesitaba estar haciendo alianzas. Y sabemos que Dios habla claramente de no hacer alianzas. Y mucho menos con la gente del mundo. En el verso 30 y 31 vemos cómo él fue conocido entre todas las naciones alrededor por la sabiduría, por la nación tan impresionante que tenía, la organización. Todo era muy famoso. Salomón era un hombre prominente entre los reyes. Y de alguna manera en esto que vivió Salomón se cumplió la promesa que Dios hizo en Deuteronomio 28. Vamos a regresar a Deuteronomio 28. Solo vamos a leer ahí unos cuantos versos para que veamos cómo Dios cumplió esta palabra en este tiempo de Salomón. En el verso 28:1 dice, acontecerá que si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y de esto disfrutó Salomón en abundancia. Y en el verso 10 dice, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Dios es invocado sobre ti y te temerán. Porque era impresionante el reinado de Salomón. Mismo el Señor dijo que no hubo uno como él antes de él, ni lo habrá después de él. Y sabemos que en cierto sentido, como lo mencionamos en un principio, estas bendiciones llegaron a Salomón más que por él, por la obediencia de David, su padre, por la vida que llevó recta delante de Dios y que de verdad tenía un compromiso con Dios, que por Salomón. Porque acuérdense que por amor a su hijo David, pues tenía a este hombre aquí con toda esta abundancia. David fue leal a Dios y cercano a Dios.
lo cual Salomón no tomó en cuenta ni él buscó a Dios. En el verso 32 al 34 vemos cómo el amplio conocimiento de Salomón de la ciencia y de la naturaleza. Dice que compuso 1000 proverbios. Esa sabiduría, pues obviamente era de inspiración divina, venía de parte de Dios. En el verso 33 dice, también disertó sobre los árboles del cedro, sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. O sea, desde los árboles más gloriosos hasta lo que nace ahí entre las piedras, lo más pequeño e insignificante. Dice asimismo, disertó sobre los animales, las aves, los reptiles y sobre los peces. Y vamos a ver, miren, Salomón fue un hombre que hizo lo que muchos anhelan. Él hizo todo lo que quiso en toda la medida que él quiso, ¿sí? Pues para hablar de que tuvo por ciento de mujeres, que podía tener todo el vino, que tuvo toda la riqueza, que tuvo todo, él sí tuvo toda la fama, toda la lana, a todas las mujeres que quiso, y podría decir uno, no, pues yo creo que estaba satisfecho, yo creo que estaba muy feliz porque obtuvo todo lo que a lo mejor todo hombre o mujer quisiera tener. Tuvo prosperidad, tuvo paz, tuvo riquezas, tuvo mucha fama, fue muy admirado de todo lo que él quería, como lo vimos, su provisión por día, nada más para darnos una idea. Y vamos a seguir viendo todas esas cantidades excesivas de todo lo que él tenía en su reino. Y dice uno, no, pues entonces fue un hombre demasiado pleno, muy satisfecho. Y vamos a ver qué es lo que escribe en Eclesiastés acerca de esto. Vamos al libro de Eclesiastés. Vamos a ver el capítulo 12. Dice en el 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Así es que él está dando un consejo que él no vivió. Y luego aquí en el verso 8 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Qué significa esto? Que él probó de todo, como te lo decía, pero el vacío dentro de él continuó, ¿sí? Se llenó de todo lo que había en el mundo, todo, como te dije, en cantidades que no se puede uno ni imaginar. Sin embargo, seguía vacío. ¿Por qué? Porque ese vacío solo lo podía llenar Dios. Por eso es que hasta de la ciencia y de todo lo que pensó, porque hizo proyectos arquitectónicos, planeó todo, él hizo todo. Y dijera uno, no, pues qué satisfecho, que se realizó en todo. Pues resulta que al final él dice, todo es vanidad. ¿Qué significa? Nada tiene sentido. La vida aquí sin Cristo no tiene sentido. Por eso es que la gente se mete al trabajo y se mete para ver si eso va a llenar su vida, o con deporte, o con vicios, y se llena, se quiere llenar y el vacío no se acaba, porque un vicio jamás va a llenar. ¿Sí? Mi papá, antes de ser cristiano, leía, yo siempre desde que lo recuerdo, siempre traía un libro en las manos. Mi papá leía muchísimo. Y él buscaba la verdad. Y hasta que se encontró con Cristo, porque si les contó a mi papá su testimonio, pues él era ateo, él no creía, él decía eso no es cierto. Y cuando el Señor pues habla su corazón, ¿verdad? Mi papá se convierte a Dios. Y luego mi papá toda esa necesidad de que leía y de conocimiento, pues se llenó ahora del Señor y bueno, se metía a estudiar por horas y horas la palabra.
pero eso es lo que verdaderamente llena el corazón. Eso es lo que llena de gozo tu corazón. Y vamos a ver qué dice aquí al final de todo lo que hizo, de todas las reflexiones, de todos los proverbios, de todo lo que hizo Salomón, lo que comenta aquí en este capítulo 12 al final, en el verso 13 y 14. Al decir el predicador, pues está hablando del mismo. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así es que está hablando aquí que qué es lo mejor, cuál es la reflexión última, cuál es la última palabra después de todos los excesos, después de toda la vida, después de que se perdió. ¿Cuál es el fin de todo eso que dijo? Pues que temamos a Dios y guardemos sus mandamientos, porque eso es el todo para el hombre. Y que un día vamos a estar en la presencia de Dios, ¿sí? Mucha gente cuando uno les comparte dice, ay, ¿qué tal que no es cierto? ¿Qué tal que no es cierto que hay un infierno y que hay un cielo? ¿Qué tal que eso no es cierto? Y escuché una vez algo que comentó mi esposo, que como de una testimonio de alguien que había compartido así, y que le dijo, bueno, vamos a suponer que eso no es cierto. Pues si eso no es cierto, pues tú no vas a perder nada, ni yo tampoco, ¿no? Si no hay nada después, te mueres y se acabó, bueno, pues no pasa nada. Pero ¿qué tal si sí es verdad? Yo sí me voy a salvar, pero tú no tienes que te salve. Porque finalmente un día vamos a estar en la presencia de Dios, buenos y malos. Y todo lo que hicimos, como dice aquí, que toda obra estaráis con Dios y se hará juicio, juntamente con toda cosa encubierta. O sea que así lo que hayamos hecho y que nadie se enteró jamás, pero que jamás pusimos a cuentas delante de Dios, pues ahí va a salir a la vista. Dice, sean cosa buena o sea mala, ¿sí? Todo va a estar delante de Dios un día. Y un día, ustedes lo saben, varios de ustedes que han estado aquí entre la casa de varones de restauración, pues ha habido unos que se han muerto alcoholizados a pesar de que han escuchado la palabra. Y que según lo que dice la palabra de Dios, dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Yo no imagino qué sentirán abrir los ojos y que Dios les diga, pues aquí no tienes parte, tú no quisiste nada conmigo. Como le dice Cristo, yo no los conozco, yo no te conozco, hacedor de maldad, ¿verdad? Y que piensen ahí donde están en el tormento, estuve así de cerca de estar en el reino de los cielos y yo decidí perderme, ¿verdad? Y aquí lo que habla la palabra de Dios en Mateo 16, 26, para terminar, lo que dijo el Señor Jesús, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Sí? ¿De qué le sirvió a Salomón tener todo en manera tan exageradamente abundante si finalmente, desde un principio se apartó de Dios, porque él empezó a hacer alianzas con muchas reinas, con muchas mujeres paganas, con todas aquellas que Dios dijo que no lo hiciera y jamás tomó a Dios en cuenta, ¿sí? Así es que aquí podemos ver que este hombre no se privó de nada y sin embargo termina sus días diciendo lo que verdaderamente era valioso. Así es que se pasó toda una vida con esos excesos, con el corazón vacío y hueco, ¿sí? Pues vamos a orar para terminar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu presencia y tu misericordia, porque tú nos has amado tanto, Padre, que nos has rescatado. Y queremos vivir una vida que te dé la gloria y la honra, Señor, porque ahora sabemos que el todo para nosotros eres tú. Tú eres nuestra herencia. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén.